Hay historias que comienzan con una tormenta, con un héroe o con un destino escrito desde el principio. La de Albert Einstein empieza con silencio. Un silencio tan profundo que parecía contener todas las preguntas del universo. En una habitación tranquila en la ciudad alemana de Ulm, un niño recién nacido miraba a su alrededor con la calma de quien escucha algo que los demás no oyen. Era marzo de 1879. Durante sus primeros años apenas habló. La luz entrando por la ventana, las sombras que se movían en la pared, el sonido del reloj repitiéndose como si el tiempo respirara. Albert creció rodeado de objetos eléctricos. Su padre, Hermann, trabajaba con electricidad. Le parecían estrellas atrapadas en la tierra, magia que debía poder explicarse. Su madre, Pauline, tocaba el piano cada tarde. Decía que podía ver el sonido, fascinación por los ritmos invisibles del mundo. Años más tarde recordaría el día en que su padre le mostró una brújula. Desde entonces, ya no buscó respuestas en los libros, sino en el propio universo. Einstein fue un niño que no entendía el tiempo, y un hombre que terminó por reinventarlo. Pero antes de las fórmulas y los relojes, hubo tardes lentas, rayos de sol sobre el polvo. Y así empieza nuestra historia, la historia de un niño que soñaba con la luz. Cuando Albert Einstein tenía apenas unos pocos años, su familia se mudó de Ulm a la ciudad de Múnich. Allí, entre calles tranquilas y talleres ruidosos, comenzó a formarse su manera silenciosa de mirar el mundo. No era un niño como los demás. Mientras otros corrían y gritaban, él observaba. Veía cómo el polvo flotaba en los rayos del sol, cómo las gotas de lluvia resbalaban sobre los cristales y formaban caminos imprevisibles. A veces pasaba largos ratos siguiendo el vuelo de una mosca o la sombra de un árbol moviéndose lentamente sobre el suelo. Su madre, Pauline, tocaba el piano en las tardes y él la escuchaba como quien escucha un idioma que casi entiende. Decía que cuando la música sonaba, el mundo se detenía. Su padre, Hermann, seguía con su pequeño negocio eléctrico y el olor a cobre y aceite llenaba la casa. El niño caminaba entre bobinas y cables, fascinado por el zumbido de la corriente. En la escuela, sin embargo, no encontraba su lugar. Las reglas estrictas, las respuestas únicas, los gritos del maestro, nada de eso encajaba con la forma en que él pensaba. A veces se quedaba mirando por la ventana, siguiendo el movimiento de las nubes, mientras su mente viajaba mucho más lejos que cualquier lección. Un día, su tío Jacob le llevó un libro de geometría. Albert lo abrió con la emoción de quien encuentra un mapa del tesoro. Las líneas, los triángulos y las figuras parecían tener una vida secreta. Podía pasar horas dibujando un círculo perfecto, imaginando que cada forma era una llave hacia algo invisible. Comenzó a hacerse preguntas que nadie sabía responder. ¿Qué hay dentro de la luz? ¿Por qué el tiempo avanza y nunca vuelve? No lo decía en voz alta, pero las preguntas crecían dentro de él como una música que no cesa. Por las noches se quedaba despierto, escuchando los ruidos del taller apagado, el tic-tac constante del reloj. Aquel sonido, repetido y eterno, lo llenaba de una extraña fascinación. El tiempo era un misterio, y él sentía que algún día encontraría la forma de hablar su lenguaje. Así fue su infancia, una mezcla de lentitud, curiosidad y silencio. Nada parecía extraordinario desde fuera, pero en su interior comenzaba a formarse algo inmenso, una mente que escuchaba el rumor invisible del mundo. Albert Einstein creció en un mundo de normas. La escuela en Múnich era severa, con maestros que hablaban más alto de lo necesario y pizarras, que olían a tiza y disciplina. A Albert no le gustaban los gritos ni las órdenes. Cuando lo mandaban a memorizar fórmulas o repetir respuestas exactas, sentía que el pensamiento se apagaba. Aprender de memoria no es aprender, diría años más tarde. En el aula, su mirada solía perderse por la ventana. Veía las ramas moverse con el viento, el paso lento de una nube, y pensaba que eso también era una lección. El maestro lo llamaba distraído. Sus compañeros lo consideraban raro, pero dentro de su mente se dibujaban preguntas invisibles. ¿Por qué el cielo es azul? Ay, ¿por qué la luz parece doblarse cuando toca el agua? En casa encontraba refugio. Su tío Jacob le traía libros de matemáticas, hablándole con entusiasmo de números y formas. Albert lo escuchaba con la misma devoción con la que otros escuchan cuentos. Las ecuaciones le parecían relatos ordenados del universo, y cada vez que resolvía un problema, sentía que tocaba una verdad que siempre había estado ahí, esperándolo. Una tarde, mientras el sol caía sobre la mesa de estudio, comprendió algo esencial. El pensamiento libre era más poderoso que cualquier regla. Podía imaginar lo imposible, y eso nadie se lo podía prohibir. Mientras los demás estudiaban lo que debían saber,
Él comenzaba a estudiar lo que quería entender. Pero no todo era fácil. Los maestros lo consideraban rebelde. Decían que tenía un espíritu independiente, y en aquellos tiempos eso no era un elogio. Un día, cansado de las órdenes, Albert se levantó y dejó la clase sin permiso. No volvió a mirar atrás. No fue un gesto de desafío, sino una búsqueda. A veces, abandonar lo que todos hacen es la única forma de encontrar lo que uno ama. Aquella tarde, mientras caminaba solo por las calles de Múnich, se dio cuenta de algo. No quería ser como los demás. No quería repetir lo que otros decían. Quería pensar con libertad, aunque eso lo dejara solo. Y esa soledad, poco a poco, se convertiría en su mayor compañía. A los 15 años, Albert Einstein sintió por primera vez el peso de la incomodidad. La escuela alemana lo asfixiaba, las normas le parecían cadenas, y su mente, demasiado despierta, buscaba aire. Su padre había perdido el negocio eléctrico, y la familia, cansada de los fracasos y las deudas, decidió mudarse a Italia. Albert debía quedarse atrás para terminar los estudios, pero una tarde, sin avisar a nadie, tomó una decisión. Dejó su pupitre vacío, guardó algunas cosas en una pequeña bolsa y se marchó. Cruzó calles empedradas, campos verdes y estaciones de tren. Atrás quedaban los exámenes, las órdenes, los relojes de la escuela marcando siempre la misma hora. Por primera vez en su vida, el tiempo era suyo. Cuando llegó a Italia, su familia lo recibió con sorpresa. No llevaba diplomas, pero traía algo más importante: la certeza de que nadie podía enseñarle mejor que su propia curiosidad. En Pavía y luego en Milán, caminaba por las plazas y observaba las sombras que el sol proyectaba sobre las torres. Decía que el mundo parecía una ecuación perfecta, escrita con luz. Durante aquellos meses leyó a Kant, a Maxwell y a los físicos que hablaban del misterio de la energía. Todo lo que tocaba se convertía en pregunta. Las palabras espacio y tiempo comenzaban a adquirir un sentido diferente en su mente. Pero también conoció la soledad. A veces, al caer la tarde, se sentaba junto a una ventana abierta y escuchaba las campanas lejanas. Cada sonido le recordaba que el tiempo seguía moviéndose y él seguía tratando de comprenderlo. Pronto comprendió que no bastaba con huir, debía encontrar un lugar donde pensar libremente. Ese lugar sería Suiza. Allí lo esperaba una escuela diferente, con menos rigidez y más humanidad. Una escuela donde las preguntas eran tan valiosas como las respuestas. Einstein no sabía que aquel viaje marcaría el inicio de su verdadera vida. El joven que huía de los relojes comenzaba a construir una nueva forma de ver el tiempo. En 1896, con 17 años, Albert Einstein llegó a Suiza. Atrás quedaban las calles alemanas, las escuelas estrictas y los relojes que marcaban su ritmo. Zúrich era diferente. Las personas caminaban con calma. Las conversaciones parecían más libres y el aire olía a futuro. Allí, el joven que había huido de la obediencia encontró un lugar donde pensar era bienvenido. Ingresó en la Escuela Politécnica de Zúrich. No fue un comienzo fácil. Sus notas no eran las mejores y los profesores, acostumbrados a la exactitud rígida, no sabían cómo encajar su manera de pensar. Pero Albert no buscaba aprobar, buscaba entender. Pasaba horas en la biblioteca, hojeando libros de física y matemáticas, buscando esa línea invisible que uniera todas las leyes del mundo. En su pequeño cuarto de estudiante, los días eran lentos y silenciosos. Tenía una cama, una lámpara y una mesa llena de papeles arrugados. Allí, bajo la luz tenue, comenzó a imaginar experimentos que no existían. Una persona viajando junto a un rayo de luz, o un reloj que cambiaba de ritmo si uno se movía más rápido. Era el nacimiento de un pensamiento nuevo. También conoció a Mileva Marić, una joven serbia apasionada por la ciencia. Ella lo escuchaba con atención, y en sus conversaciones había más ideas que palabras. Ambos creían que el conocimiento debía ser libre, que el pensamiento no tenía patria. Se sentaban junto al lago, observando los reflejos del agua mientras hablaban de energía, tiempo y amor. Albert no era aún el genio que el mundo recordaría. Era solo un estudiante con una mente inquieta y un corazón lleno de preguntas. Pero cada día, en cada cuaderno manchado de tinta, iba naciendo una forma nueva de mirar el universo. La vida en Zúrich lo transformó. Allí aprendió que la libertad no siempre está lejos. A veces se encuentra dentro de uno mismo. Y en las orillas tranquilas de aquel lago, el joven Einstein empezó a comprender que la luz no solo iluminaba las cosas, sino también los pensamientos. En 1902, Albert Einstein consiguió un trabajo modesto en la oficina de patentes de Berna.
Tenía 23 años, un hijo recién nacido y un salario que apenas alcanzaba para vivir, pero por primera vez tenía algo que no había tenido antes: tranquilidad. En aquel pequeño despacho, rodeado de papeles y fórmulas ajenas, encontró su espacio para pensar. Su tarea era revisar inventos, planos y mecanismos. Leía las descripciones, imaginaba su funcionamiento y a veces corregía a los inventores con una precisión que los dejaba atónitos. Mientras otros veían engranajes, él veía ideas. Decía que aquel trabajo le enseñó a pensar con claridad, a distinguir lo esencial de lo accesorio. En su escritorio, la lámpara derramaba una luz amarilla sobre los papeles. La rutina era silenciosa, pero su mente nunca descansaba. En medio del ruido de relojes y timbres, Albert imaginaba mundos invisibles, relojes que corrían más despacio cuando uno se movía, rayos de luz que se doblaban y el tiempo que no era igual para todos. A veces, al terminar el día, caminaba por las calles de Berna bajo la lluvia. El sonido de las gotas sobre los adoquines lo acompañaba como un metrónomo. Todo tenía un ritmo, un pulso escondido, y él empezaba a escuchar ese ritmo en el propio universo. Durante esas noches solitarias, las ideas comenzaron a tomar forma. En los márgenes de los papeles de trabajo, escribía ecuaciones que no tenían relación con su empleo, pequeñas semillas de pensamiento, que más tarde florecerían en teorías que cambiarían la historia. No tenía laboratorio, ni ayudantes, ni grandes recursos. Solo tenía su mente, y esa mente, silenciosa y persistente, estaba a punto de alterar la forma en que el mundo entendía la realidad. El soñador del tiempo había despertado, y el universo, sin saberlo, empezaba a escuchar. En el silencio de su pequeño apartamento de Berna, Einstein seguía escribiendo. No buscaba reconocimiento ni fama, ni siquiera una respuesta inmediata. Solo deseaba entender. Cada noche, cuando el mundo dormía, su mente viajaba más allá del tiempo, más allá de la materia, más allá de todo lo que se creía posible. En 1905, el año en que la realidad comenzó a doblarse. En apenas unos meses, aquel joven desconocido publicó 4 artículos que cambiarían la historia de la ciencia. Nadie lo sabía todavía, pero el universo acababa de escuchar su voz. El primero hablaba de la luz, de cómo podía comportarse como una corriente de partículas diminutas, una lluvia de energía que desafiaba la razón. Era la semilla de una revolución, la física cuántica. El segundo explicaba el movimiento. Las moléculas invisibles del aire, del agua, del polvo, se agitaban con un pulso constante. Gracias a él, el mundo comprendió que lo invisible también podía medirse. El tercero fue el que más desconcertó a todos. Decía que el espacio y el tiempo no eran absolutos, sino elásticos, que el tiempo podía estirarse o encogerse según la velocidad, que la simultaneidad no existía y que la luz, esa viajera incansable, era la única constante de todo el universo. Mientras los demás miraban los relojes, él los escuchaba. Oía en su interior un latido secreto, un ritmo universal. El tiempo no era una línea recta, sino un río que se curva. Y en ese río, el hombre podía flotar, moverse o incluso detenerse si alcanzaba la velocidad de la luz. El cuarto artículo fue casi una nota al pie, un destello, una ecuación simple, escrita con modestia, que contenía un misterio eterno. Energía y materia eran lo mismo, 2 rostros de una sola esencia. En una línea, el universo se había reescrito. Afuera, la lluvia caía sobre los tejados de Berna. Los faroles titilaban entre el viento y el joven soñador del tiempo sonreía sin testigos. No imaginaba que algún día su nombre se convertiría en símbolo. Solo sabía que, por primera vez, había logrado escuchar el latido del cosmos y traducirlo en palabras. El año milagroso había pasado, pero Einstein seguía caminando entre los relojes del mundo. Mientras muchos aún trataban de entender sus ideas, él ya pensaba en lo siguiente. En cada sonido, en cada sombra, creía escuchar una pista del universo. En los trenes veía el tiempo moverse más despacio. En los rayos de luz, la promesa de una frontera que ningún hombre había cruzado. Y en el silencio, la certeza de que todavía no había llegado a la cima de su pensamiento. Trabajaba en su pequeño apartamento, rodeado de papeles. El ruido de la ciudad apenas lo tocaba. Solo el tic-tac de un reloj y el rumor de la lluvia parecían recordarle que el tiempo aún seguía allí, esperando ser comprendido. Sus cálculos hablaban de cosas imposibles. Decía que el espacio podía curvarse, que la gravedad no era una fuerza, sino una consecuencia, que el sol, con su peso invisible, doblaba el tejido mismo de la realidad.
y que cada paso que damos sobre la Tierra lo damos siguiendo las líneas de esa curvatura. A veces salía a caminar por las calles de Berna o se detenía en los puentes a mirar el agua. Le gustaba pensar que el tiempo era como ese río. Podía fluir más rápido o más lento según el cauce, y él, con una hoja de papel y un lápiz, estaba intentando dibujar su corriente. El mundo, sin saberlo, estaba a punto de girar hacia una nueva era, y aquel joven de cabello desordenado, con la mirada perdida en los relojes, estaba construyendo el mapa de ese cambio. No tenía laboratorio ni instrumentos, solo su mente, y una paciencia infinita para esperar las respuestas que el universo le daría. A veces, al caer la noche, se detenía frente a la ventana abierta, miraba el cielo oscuro y las luces lejanas de la ciudad, y comprendía que el tiempo, ese misterio que todos sentimos y nadie ve, era el hilo dorado que lo unía todo. Einstein sonrió. Por fin entendía que no buscaba dominar el tiempo, sino escucharlo. Pasaron los años, y las ideas de Einstein comenzaron a viajar más lejos que él mismo. Sus artículos, escritos en la soledad de Berna, llegaban ahora a universidades y academias de todo el mundo, pero muchos no las comprendían. Algunos las admiraban, otros las ridiculizaban. Decían que eran teorías imposibles, meras fantasías matemáticas. Einstein lo sabía. Sonreía con calma porque intuía que el tiempo, tarde o temprano, haría su trabajo. Solo el tiempo podía probar que el tiempo no era igual para todos. En 1911, mientras enseñaba en Praga, tuvo una idea brillante. Si el espacio se curva por la gravedad, la luz también debería hacerlo. El Sol, con su peso invisible, podría doblar los rayos de luz de las estrellas cercanas. Pero ¿cómo demostrarlo? Era una pregunta que el propio universo debía responder. Años después, la respuesta llegó desde el cielo. En 1919, durante un eclipse solar, un grupo de astrónomos midió la desviación de la luz tal como él había predicho. Y por primera vez, el mundo entero miró hacia un mismo punto. Un hombre de cabello rebelde, sonrisa humilde y mirada profunda. Los periódicos llenaron las calles con su rostro. La luz se dobla, decían los titulares, y debajo su nombre, Albert Einstein. Aquella noche, cuando todos hablaban de él, Einstein no celebró. Cenó con su esposa, se recostó junto a la ventana y observó las estrellas. Pensó en los años solitarios, en los relojes y papeles de la oficina, en la lluvia sobre Berna, en su hijo durmiendo. El universo al fin había respondido. No era la fama lo que lo conmovía, era el misterio confirmado, la poesía de una idea que había cruzado la frontera del pensamiento para volverse real. La luz se doblaba, el tiempo respiraba, y el soñador del tiempo seguía, como siempre, mirando el cielo. El nombre de Einstein comenzó a aparecer en todas partes, en los periódicos, en los cafés, en las conversaciones de la calle. Su rostro, antes desconocido, se convirtió en símbolo de la inteligencia humana, y sin buscarlo, se volvió famoso. Pero la fama no traía consigo silencio, sino ruido. Cartas, invitaciones, preguntas, discursos. Todos querían escucharlo, fotografiarlo, citarlo. Einstein, que había encontrado la verdad en la soledad, ahora debía compartirla con el mundo. Al principio lo tomó con humor, sonreía en las fotografías. Tocaba el violín en reuniones científicas, firmaba autógrafos con timidez. Decía que era un hombre corriente con curiosidad insaciable, y sin embargo, todos veían en él algo más. Una especie de oráculo que había descifrado los secretos del universo. En 1921, viajó a Estados Unidos. Allí lo recibieron como a un héroe. Multitudes se agolpaban para verlo pasar, y los periodistas lo seguían a todas partes. Einstein observaba el espectáculo con una mezcla de asombro y melancolía. Pensaba que el mundo lo había entendido y, al mismo tiempo, no lo entendía en absoluto. Mientras el ruido lo rodeaba, él seguía buscando. En los trenes, en los hoteles, en las noches de viaje, escribía fórmulas en sobres y servilletas. A veces dibujaba una línea, un círculo, una ecuación que solo él comprendía. Era su manera de regresar a sí mismo, de encontrar de nuevo el silencio. Con el paso de los años, la fama se volvió una sombra amable pero constante. Donde fuera lo seguía, y aunque la gente lo adoraba, él añoraba los días tranquilos de Berna, cuando solo existían los relojes, la lluvia y sus pensamientos. Aún así no se quejaba, decía que la fama como la luz también podía doblarse, y que todo dependía del ángulo desde donde se mirara. El hombre que había medido el tiempo, ahora aprendía a medir la distancia entre el mundo y su propio corazón. Los años siguieron su curso, y el mundo cambió a su alrededor. Las ciudades crecían,
Los trenes eran más veloces, los periódicos más ruidosos. Y en medio de todo, Einstein conservaba la misma calma que en los días de Berna. En sus conferencias hablaba con voz serena, sin prisa. Explicaba el universo como si contara una historia. A veces hacía una pausa, sonreía y decía: la imaginación es más importante que el conocimiento. Sus palabras se convirtieron en faros, no solo para los científicos, sino para todos los que buscaban sentido en el caos. Era un sabio que hablaba de ecuaciones como si fueran poesía, y detrás de su sonrisa seguía latiendo el niño que miraba el cielo con asombro. Pero el tiempo no perdona ni siquiera al que lo comprendió. Su cabello se volvió blanco, su cuerpo más lento. Aún así, seguía escribiendo cada día. En las tardes, tomaba su violín y dejaba que las notas flotaran como pensamientos que el viento se llevaba. El mundo, sin embargo, se oscurecía. Nubes de guerra cubrían Europa. Einstein, que siempre había defendido la paz, vio cómo las ideas eran usadas para destruir en lugar de comprender. Dolido, abandonó Alemania y partió hacia América, buscando un nuevo hogar donde el pensamiento siguiera siendo libre. Desde su ventana en Princeton, miraba el mismo cielo de siempre. Las estrellas, el viento, los relojes invisibles, todo seguía allí, latiendo como el primer día. Solo el hombre había cambiado. A veces, mientras escribía, su mirada se perdía en la distancia. Sabía que había abierto una puerta que otros cruzarían, y aunque ya no le pertenecía, se sentía en paz. La ciencia, pensaba, no era un poder, sino una forma de escuchar. Una conversación infinita entre el universo y el alma humana. Einstein respiró hondo y sonrió. Sabía que el tiempo al fin lo había comprendido a él. Einstein vivía ahora en una casa sencilla en Princeton. Las mañanas eran lentas, y el mundo ya no le pedía teorías, sino palabras. Científicos, periodistas y curiosos llegaban desde todas partes para escucharlo hablar, aunque él insistía en que ya no tenía nada nuevo que decir. Pasaba horas escribiendo, leyendo cartas o caminando sin rumbo entre los árboles. A veces los niños del vecindario lo saludaban desde sus bicicletas y él les devolvía el gesto con una sonrisa amable. Decían que su cabello parecía una nube que había decidido quedarse en la tierra. Su fama era inmensa, pero su vida era sencilla. Le gustaba el silencio, el café, el violín y las caminatas bajo el sol. No necesitaba más. El universo seguía girando y él lo observaba como quien contempla a un viejo amigo. En sus últimos años, Einstein hablaba más de la humanidad que de las estrellas. Decía que el progreso sin compasión era un error, que el conocimiento sin amor no iluminaba nada, y que, si la ciencia debía servir a algo, era a preservar la vida, no a dominarla. Algunos decían que se había vuelto un soñador, pero él sonreía, como quien sabe que soñar también es una forma de pensar. Por las tardes tomaba su violín y tocaba para sí mismo. La música era su refugio, una conversación con el tiempo que no necesitaba palabras. A veces al anochecer se quedaba mirando el cielo y murmuraba. Todo es energía transformándose en belleza. Sabía que su cuerpo envejecía, pero su mente seguía viajando. A través de las estrellas, las ecuaciones, los recuerdos y los sueños. Había dedicado su vida a medir el tiempo y al final descubría que lo más valioso era simplemente vivirlo. El hombre que había doblado la luz ahora caminaba hacia ella, no con prisa, sino con gratitud, con la serenidad de quien ha comprendido que cada instante, incluso el más pequeño, es infinito. En los últimos años de su vida, Einstein ya no buscaba teorías ni reconocimiento, buscaba silencio. Le gustaba mirar el mundo con la misma calma con la que uno observa una vela encendida, la luz que no explica pero ilumina. Sus días en Princeton eran simples: café por la mañana, cartas por la tarde, música por la noche. A veces caminaba por los jardines de la universidad, pensando en lo poco que sabía y en lo inmenso que quedaba por descubrir. Cuanto más aprendo, decía, más comprendo lo poco que sé. Seguía escribiendo, siempre a mano, en cuadernos llenos de ecuaciones incompletas. Buscaba una sola fórmula que uniera todas las fuerzas del universo, una melodía matemática que contuviera la esencia de lo visible y lo invisible. La llamaba la teoría del todo. Y aunque nunca la encontró, seguía creyendo que debía existir. Sus amigos lo visitaban a menudo. Hablaban de política, de filosofía, de la vida. Einstein escuchaba más de lo que hablaba. Decía que cada conversación era un experimento, una forma de medir la distancia entre dos almas. Cuando le preguntaban si creía en Dios, respondía con serenidad: creo en la armonía de todo lo que existe. Y esa armonía, si uno la escucha con el corazón, es suficiente. A veces, por las noches, tomaba un viejo cuaderno y lo abría al azar.
Entre fórmulas y números había frases breves, pensamientos que parecían oraciones. Todo es energía. El misterio es la fuente de la belleza. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. En sus últimos días, mientras la salud le abandonaba, pidió que no lo internaran. Quería quedarse en casa, con su violín y sus libros. Una tarde, mientras el sol caía, sonrió y dijo en voz baja: «No pienso en el fin, solo en continuar el viaje». Y así fue. El hombre que había medido el tiempo se fundió con él. El soñador del universo se convirtió en parte del mismo cielo que tantas veces contempló. El silencio que dejó no fue vacío, fue una ecuación abierta, una melodía que aún resuena en quienes siguen preguntándose, como él, ¿qué es realmente el tiempo? Cuando Einstein partió, el mundo guardó silencio por un instante. Las radios, los periódicos, los laboratorios, todos repitieron su nombre. Pero lo que realmente quedó no fueron sus palabras, sino la forma en que había enseñado a mirar el universo. No dejó riquezas, ni monumentos, ni templos. Dejó una idea: que el tiempo, la energía y la materia no eran cosas separadas, sino un mismo tejido que respiraba con nosotros. Que el universo no estaba fuera, sino también dentro de cada ser humano. En los años que siguieron, sus ecuaciones siguieron viajando, cruzando océanos y generaciones. Inspiraron a físicos, artistas, filósofos, soñadores. A todos los que alguna vez se detuvieron a mirar el cielo y sintieron la pregunta que no tiene respuesta: ¿de dónde viene todo esto? Einstein se había ido, pero su mente seguía latiendo en los relojes, en los rayos de luz, en las órbitas invisibles del pensamiento. Cada descubrimiento que vino después parecía una conversación con su memoria, como si aún siguiera ahí, detrás del tiempo, escuchando. En su escritorio de Princeton dejaron sus cuadernos abiertos. Entre fórmulas se leía una frase escrita con letra temblorosa: «Quiero saber cómo piensa Dios». No en el sentido religioso, sino como un niño que observa el mundo por primera vez, curioso, asombrado, sin miedo. Y quizás esa fue su mayor enseñanza, que la verdadera inteligencia no está en saber, sino en seguir preguntando, en mirar el universo con la ternura de quien lo ama. Hoy, en cada laboratorio, en cada escuela, en cada mirada que se alza hacia las estrellas, hay algo de Einstein. Un destello, una pregunta, una chispa. La luz que dobló sigue viajando. Ya no es solo física, es memoria. Un mensaje silencioso que atraviesa el tiempo y nos recuerda que pensar también es una forma de soñar. El tiempo siguió su curso, pero la figura de Einstein nunca se desvaneció. Su rostro, su cabello alborotado, su mirada serena, se convirtieron en símbolo de algo más grande que la ciencia: la curiosidad humana. Cada generación lo redescubre a su manera. Algunos lo estudian en los libros, otros lo imaginan caminando bajo las estrellas, pensando en lo invisible. Para muchos sigue siendo la voz que susurra que el misterio no debe temerse, sino admirarse. Sus ideas viajaron más lejos de lo que él soñó. Cruzaron fronteras, inspiraron películas, canciones, teorías, sueños. Donde haya una mente que busque comprender, allí está él, invisible pero presente. A veces en los observatorios los astrónomos repiten sus fórmulas mientras observan cómo la luz se curva en los confines del universo. Y en ese instante, sin decirlo, todos sienten lo mismo, que la razón también puede ser poesía. Einstein no cambió el mundo solo con números, lo cambió con la manera en que los miró, con su fe en la belleza del orden cósmico y su ternura ante lo desconocido. Su legado no fue solo intelectual, sino espiritual. Nos enseñó que pensar es amar, que comprender el universo es una forma de cuidar lo que somos. Hoy su nombre vive en las ecuaciones, pero también en la luz de cada lámpara, en el reflejo dorado de una tarde que se va, en el silencio de quien mira el cielo y siente que algo lo observa de vuelta. Y así su historia continúa, no como un final, sino como una expansión. La luz que dobló sigue viajando, y mientras haya alguien que mire el universo con asombro, Einstein no habrá desaparecido, porque algunas vidas no terminan, se transforman en pensamiento, en energía, en luz. En los últimos años de su vida, Albert Einstein ya no perseguía fórmulas imposibles ni buscaba respuestas urgentes. Caminaba despacio por los jardines de Princeton, con la misma curiosidad silenciosa de un niño que alguna vez miró el cielo y se preguntó: ¿qué había detrás de las estrellas? Su mente, que había atravesado los límites del tiempo y el espacio, ahora se movía entre recuerdos y destellos, como si todo lo aprendido fuera apenas un reflejo de algo más grande. Decía que quería saber cómo pensaba Dios. No el Dios de las religiones, sino el de la armonía universal.
ese que habita en cada átomo, en cada onda de luz, en el compás invisible que mantiene al cosmos danzando sin cesar. Mientras escribía sus últimas notas, una idea persistía: la unidad de todo. Las ecuaciones, las estrellas, los pensamientos, la materia y el alma, todo formaba parte de una misma melodía. Quizá por eso, cuando el mundo exterior se volvió difuso, su mirada se elevó una vez más al cielo. Allí, entre las constelaciones, creyó ver una respuesta que no necesitaba palabras. El universo seguía expandiéndose como una respiración infinita. Y en ese movimiento, una onda dorada viajó entre galaxias, iluminando mundos lejanos. Era la misma luz que había encendido su pensamiento, la misma chispa que lo acompañó desde aquel joven de Berna que soñaba entre papeles, hasta el anciano sereno que entendía que todo conocimiento nace del asombro. El tiempo, esa ilusión que él mismo había desnudado, parecía detenerse. Las galaxias giraban con suavidad alrededor de su figura, y su cuerpo, antes frágil, se fue tornando translúcido, ligero, como si la materia lo dejara libre al fin. La luz lo envolvió por completo. No hubo un final, sino un regreso. Porque Einstein no desapareció. Se disolvió en la misma energía que tanto estudió. Su pensamiento sigue viajando por el espacio, en cada partícula que vibra, en cada mente que pregunta ¿por qué? Su voz, hecha de ecuaciones y poesía, aún susurra en el universo. Todo está conectado, todo es una misma luz. Y mientras las galaxias giran, la onda dorada que lo envuelve sigue avanzando, cruzando el cosmos con la serenidad de quien ha comprendido que el misterio no está para ser resuelto sino contemplado.